¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias, aquí por TV Ciudad. Mariana Abreu, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te trata este día lluvioso? Lluvioso y un poco frío a esta hora, hay que tomarlo en cuenta. Esto también estaba anunciado que las temperaturas iban a bajar después de la lluvia, pero están pasando muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque en minutos, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, se va a lanzar oficialmente el diálogo social sobre protección y seguridad social que está promoviendo el gobierno, sin la participación de los partidos Nacional y Colorado y tampoco el partido Independiente. El presidente Orsi se va a reunir mañana con los representantes de la oposición. Sí, en la mañana el presidente va a recibir al líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, al secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y en la tarde se va a estar reuniendo con el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, y con 4 representantes del directorio del Partido Nacional, encabezados por su presidente, el senador Álvaro Delgado. Pero hay mucha más información, vamos ya con los titulares. Para el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, es poco razonable que la oposición no vote la rendición de cuentas presentada por el gobierno y sostuvo que la estrategia del Partido Nacional es poner palos en la rueda. La Comisión de Salud de Diputados votó el articulado completo del proyecto de ley de eutanasia. El 5 de agosto se votará en la Cámara Baja y se espera que algunos representantes de la oposición acompañen la iniciativa, así como la totalidad del Frente Amplio, y que por lo tanto se alcancen los votos necesarios para que el proyecto obtenga media sanción. Javier Tassino, integrante de la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, valoró positivamente la designación de la ex jueza Mariana Mota como directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos por su idoneidad para ocupar el rol. El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, le reclamó al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, que asegure la validez de los pasaportes uruguayos en los países que lo han cuestionado y que deje la política para los políticos. Hoy, 16 de julio, se cumplen 75 años del Maracanazo, día en que Uruguay venció 2-1 a Brasil en la final de 1950 para asegurar su segundo título mundial. Este viernes el sol saldrá tras el obelisco alineado con la avenida 18 de julio. En la columna de Ciencia de hoy, Gustavo Vila conversará con el astrónomo Gonzalo Tancredi, quien encuentra una relación entre la masonería, nuestra jura de la Constitución, y el 25 de mayo de la Revolución Argentina. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentará ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para interceder por Argentina, mientras rige una suspensión momentánea de la decisión que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro rechazó este martes la petición de la Fiscalía General ante la Corte Suprema para ser condenado junto a 7 ex altos funcionarios de su gobierno por intentar dar un golpe de Estado. Gracias por estar. Recuerden que nos miran a través de la pantalla de TV Ciudad, también en tvciudad.uy, en nuestro canal de YouTube, y nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 FM. Ahora es momento de salir del estudio. Así es, y salimos rápidamente hacia el Auditorio Nacional del Sodre, donde está Martín Duarte con el lanzamiento del diálogo social sobre protección y seguridad. Te escuchamos, Martín, y escuchamos a Arín. Así es, Alejandro Jano se está presentando en algunos minutos lo que es el diálogo social. Está hablando el director del OPP, lo dejamos con él. Aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de los sistemas jubilatorios y de pensiones también, entre otros aspectos, como es infancia, como es adolescencia, como es cuidados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso fue lo que prometimos en la campaña. ¿Sí? Que muchos de los que integramos el gobierno hoy, vuelvo a repetir, no acompañamos el proceso de reforma plebiscitaria, pero dijimos que en el caso de que el gobierno se instalara el 1 de marzo, un gobierno del Frente Amplio, íbamos a instalar un mecanismo de diálogo para avanzar en algunas reformas que entendemos no fueron cubiertas del todo de forma razonable por la última reforma. Esto es parte de un paquete más general. ¿Por qué digo esto? ¿Qué estamos discutiendo? El Uruguay en el siglo XX, comienzo del siglo XX, se dio la posibilidad de mirar lejos. Y el vallismo, el Partido Nacional, la Unión Cívica, el socialismo a través de Frugoni, fueron construyendo instrumentos de política que mejoraron la protección social en Uruguay. Es hora que en este siglo XXI, el sistema político en general, seamos capaces nuevamente de mirar hacia adelante y revisar
pero no en sentido refundacional. Revisar los instrumentos que tenemos para proteger a nuestra infancia, en un país con una tasa de natalidad cada vez más baja, ¿sí? Para proteger a nuestros adultos mayores, en un país que se está envejeciendo, ¿sí? Para proteger también a quienes cuidan, ¿sí? En distintos momentos de la vida, y para asegurar la sustentabilidad fiscal y financiera de estas reformas. Siempre con ese objetivo. Aquí no estamos hablando de ninguna pirueta que no implique asegurar la sustentabilidad en el tiempo. Es hora que el Uruguay vuelva a mirar todo el sistema de protección social y analizar cada uno de sus componentes de manera articulada, coherente y viendo también lo que puede haber de complementariedades y también de superposiciones de algunos instrumentos. Arim, estamos en vivo para TV Ciudad. Le pido un resumen a propósito de las expectativas que se abren en esta jornada y también cómo ha tomado este escenario en las últimas horas. Mañana el presidente va a tener algunas reuniones con líderes de la oposición a propósito de lo que han marcado a priori de su intención de no estar participando de estas mesas. Le puedo plantear, yo creo que eso es parte de los procesos de la vida democrática y plural del Uruguay, hay que tomarlo con esa serenidad y tranquilidad. Nosotros hemos, a lo largo de estas semanas, conversado con los partidos políticos, con la sociedad civil, sobre una hoja de ruta que era en consulta. Y los comentarios que hemos recibido los hemos incorporado. Estoy seguro que vamos a buscar los mecanismos para que en este proceso que se inicia hoy, inexorablemente, y yo diría con mucha alegría, vamos a ir incorporando las demandas que pueden habilitar el ingreso de todo el sistema político a este proceso de diálogo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque además es lo que le hace bien a Uruguay y lo que distingue a Uruguay de otras realidades regionales. Que tenga más de un representante. Ningún problema. Si ese planteo no lo recibimos antes, nosotros, eso es mi posición personal, en la medida que el planteo sea incorporar más cuadros políticos de distintos partidos, me parece que es algo que perfectamente puede enriquecer el debate en la medida que haya un compromiso en participar en estos meses venidos, que van a ser meses muy intensos de actividad. ¿Le llamó la atención que el planteo haya sido tan sobre el inicio de las mesas de diálogo? Yo lo dije ayer, fue sorpresivo porque no lo plantearon, porque algunos de los partidos ya habían designado representantes. A la solicitud de nuestra, formalmente designaron representantes, y fue sorpresivo que fuera 48 horas antes del evento de hoy. Pero vuelvo a decir, creo que no hay que dramatizar. Esto es parte de la vida institucional y de la vida política, y soy un convencido de que la vida institucional uruguaya tiene diferenciales que tenemos que preservar. Y eso va a suceder al correr de las próximas semanas. A partir de hoy, ¿cómo va a ser la modalidad de trabajo luego de la presentación? Bueno, va a funcionar el comité ejecutivo del diálogo con todos los actores que han sido invitados y se va a ir instalando un conjunto de cronogramas de actividades en Montevideo y en el interior del país. La idea también es abrir el abanico y el mecanismo de consulta en general. Irán dividiéndose los temas vinculados a infancia, adolescencia, cuidados, a protección de activos y por supuesto también a jubilación y pensiones, y se irá avanzando en acuerdos y discrepancias. Vuelvo a decir algo muy importante para nosotros, el espacio de diálogo no se va a decidir, no se vota. Los integrantes del comité ejecutivo no votan. Lo que vamos a hacer es plasmar acuerdos y diferencias. Y eso es algo que para nosotros es bien importante. O sea, organizar democráticamente cuál es el conjunto de acuerdos en que estamos en condiciones de llegar, quiénes están apoyando esos grandes acuerdos y seguramente dónde están las diferencias. Y con esos insumos, el Poder Ejecutivo, en primer lugar, elaborar alguna propuesta de reforma de estos aspectos y, por supuesto, el Parlamento Nacional, el ámbito central de la vida democrática del país, discutirá y finalmente aprobará las reformas que consideren pertinentes en los acuerdos que se construirán en ese ámbito. El Partido Nacional dice que lo que se va a intentar discutir ya fue laudado a través de un plebiscito. ¿Qué reflexión le merece? Yo diría dos comentarios que acabo de hacer recientemente. En primer lugar, lo que se laudó en el plebiscito fue la no incorporación en la Constitución de la República de una reforma con esas características. Muchos de los actuales integrantes del gobierno planteamos que no íbamos a acompañar ese plebiscito y no lo acompañamos, incluyendo el presidente de la República, Yamandu Orsi, quien además en la campaña electoral prometió y está cumpliendo instalar un mecanismo de diálogo para revisar aquellos aspectos que puedan ser revisables de esa ley y sería más en general de la protección social. Este gobierno tiene un énfasis particular en esta dimensión. Nosotros no estamos discutiendo un aspecto puntual de una ley o de instituto de seguridad social. Estamos discutiendo la protección social a lo largo del ciclo de vida. Muy bien, gracias. Compañeros, por allí la palabra del director del OPP, Rodrigo Arim. Está el economista Bobay también por aquí, que va a ser el coordinador. Seguramente en algunos minutos podremos tener la palabra de él. Se prevé que sobre las 19 horas comience esta presentación aquí en el Auditorio del Sol. Gracias, Martín, y seguimos en Exteriores porque seguramente en un rato se conocerá el nombre del nuevo rector de la Universidad de la República. Con este tema está Angie Álvarez en el Paraninfo de la Universidad. Angie, te escuchamos.
Así es, Alejandro, buenas noches para ustedes. Estamos en justamente la sede de la Universidad de la República, donde desde las 19 horas tendrá lugar la tercera Asamblea General del Claustro, que elegirá, y esta vez sí definitivamente, quién será el próximo rector que suplante justamente a Rodrigo Arim, ex rector de la universidad y actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En unos minutos volvemos con más información. El senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, consideró poco razonable que la oposición no vote la rendición de cuentas presentada por el gobierno. Dijo que se trata de una estrategia definida principalmente por el Partido Nacional de poner palos en la rueda al Poder Ejecutivo. Tenemos un país que es más desigual que hace 5 años, que tiene más dificultades de acceso a la salud, a la educación. Un país donde aumentó la indigencia, aumentó la pobreza infantil, ha aumentado el número de personas en situación de calle y además tiene el mayor déficit fiscal en los últimos 35 años, el mayor gasto público y aumentó la deuda bruta y la deuda neta. Lo que ha planteado el ministro es que va a establecer una estrategia, sobre todo para recuperar los niveles de inversión y crecimiento, con los cuales es imposible sino sostener la matriz de protección social y justamente aplicar políticas hacia los sectores más vulnerables. Y en ese sentido nos parece poco razonable que la oposición, que era quien gobernaba y quien en definitiva tomó estas decisiones que nos llevaron al actual gasto público, donde el gobierno anterior no cumplió ninguna de las metas fiscales que se había propuesto, ni las metas de endeudamiento, ni de gasto, ni de déficit, que no voten. Es decir, no tiene una explicación racional, simplemente como se ha venido comportando hasta ahora, sobre todo el Partido Nacional, poniendo el palo en la rueda. Bueno, y la sesión continúa, sigue el intercambio entre los legisladores. Vamos a cambiar de asunto en breve. Ahí vemos al senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Un tema súper importante, ¿no? Sí. Para todos los gobiernos. La rendición de cuentas. Sí, están buscando una definición. En este momento habla Pedro Bordaberry y seguramente se irán intercambiando una vez más los legisladores en este debate que todavía continúa a nivel parlamentario. Y podríamos votar aparte el artículo 7, teniendo en cuenta el sustitutivo presentado a iniciativa del senador Falero, suprimiendo la lectura de ambos, y podríamos votar los 5 aditivos en bloque al final, también suprimiendo la lectura. Y de esa forma, los que quieren ir al diálogo social pueden llegar a tiempo. Se vota la moción del senador Bordaberry. 31 en 31. 31 en 31. Se pasa a votar en bloque los artículos 1, 2 y 6. 31 en 31. Se pasa a votar en bloque los artículos 3. Perdón, senador Lema. Que me gustaría dirigirme en discusión con respecto al artículo 3 y el artículo 4, que vamos a votar en contra. ¿Es ahora? Sí, puede fundamentar después de la votación. No, para hablar en discusión. Bueno, todavía no se votó. Todavía no votamos. El 3 y el 4 no. Todavía no se votó. Entonces tengo... No, 3, 4 y 5 todavía no lo votamos. Usted pidió la palabra. Para, en la discusión, intervenir. Bien, allí teníamos justamente la sesión parlamentaria del Senado, como suele ocurrir en estos casos, con algunas intervenciones y como veíamos también allí a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cose, llevando un poco esta discusión que se está dando a nivel del Senado a esta hora en vivo, era lo que estábamos viendo. Sí, pero ahora pasamos a otro asunto, porque como adelantábamos, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que le sorprendió la decisión de su par de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, de suspender la exportación de ganado en pie y señaló que esta medida tal cual fue anunciada es inconveniente. El ministro Odone dijo al programa de streaming La Fórmula que conversó de este tema con el presidente Yamandú Orsi y con el propio ministro Frati y que hay un proceso de ordenamiento de esta decisión. Yo entiendo que es una decisión, como fue anunciada, de la manera que fue anunciada, inconveniente.
A ver, ¿qué es lo que yo entiendo sobre este mercado? La exportación de ganado en pie es una válvula para regular y para favorecer mecanismos transparentes de formación de precios a lo largo de la cadena. Pero no hay ningún elemento, desde mi punto de vista, por la información que yo tengo, que permita concluir que hay una distorsión provocada por un evento transitorio o de naturaleza espuria por un precio que se está formando en algún mercado que dé fundamento a una decisión de restringir la exportación de ganado en pie. Esa es la razón por la que yo creo que fue una decisión que me sorprendió y estamos en proceso de ordenamiento. En tanto el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien toma la decisión sobre este tema, manifiesta una sensibilidad importante sobre él, es algo que conversaremos en marco del clima de negocio del país, que tiene una mirada más general que la que estrictamente el Ministerio de Ganadería tiene bajo su coordinación. Y más sobre este tema, porque el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo que la conferencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, para explicar la suspensión temporal de la exportación de ganado en pie fue una vergüenza. Aseguró que la medida está favoreciendo directamente a la industria frigorífica y señaló que va a estar definiendo en las próximas horas si convoca a Fratti a comisión o al ministro de Economía, Gabriel Odone, quien a su juicio y según palabras textuales es el dueño del circo en este tema. La conferencia fue una vergüenza, ¿sí? A Fratti le bajaron la línea, no sabe ni qué decir. Entonces ahora estamos viendo si lo vamos a convocar a Fratti o a Odone. La verdad que no sabemos. Fratti hoy estuvo desfilando por las radios y sinceramente es un ministro que no da la talla, ¿sí? Nosotros lo advertimos. Fratti no da la talla para ser ministro. Da la talla para comentar, para ser ocurrente, para ponerse un sombrero, para imitar a Mujica, pero como ministro no da la talla. Lo dijo, está favoreciendo a la industria frigorífica. Cada centavo que baje en Novillo Gordo va a tener nombre y apellido, se va a llamar Alfredo Fratti. El autor de una medida que lo que quiere es generar un tapón de ganado gordo para que los frigoríficos le bajen el precio a los productores. Cada centavo que baje va a tener una respuesta mía. Mire, hoy alguien que quiera iniciar un negocio de esto no sabe qué hacer porque no sabe a qué ventanilla dirigirse. Y eso es producto de un ministro que no da la talla. No da la talla para ser ministro, no da la talla para otra cosa que no sea comentarista de la realidad. Ahora, cuando tiene que hacer, no da la talla. Lo que pasa es que para escuchar las cosas que dijo Fratti hoy en la radio, yo le quiero ahorrar el tiempo a la comisión, ¿no? Pues la verdad, hay que escuchar las cosas que dijo. Entonces más vale ir al dueño del circo, al que tiene sartén por el mango, que es el ministro de Economía. Eso lo vamos a evaluar entre hoy y mañana en la comisión. Pues la verdad que para seguir escuchando a Fratti nos tiene a todos cansados con sus vaivenes, ocurrencias. Es el landricina que imita a Mujica todos los días. El presidente Yamandú Orsi se reunirá mañana a las 9 con el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, a la hora 11 con el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, a las 15:30 con el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, y a la hora 17 con el presidente del directorio del Partido Nacional, el senador Álvaro Delgado. Sí, el objetivo de estos encuentros es analizar precisamente la decisión de no participar del diálogo social y, según el senador Ojeda, si el presidente los convoca es porque seguramente haya concesiones recíprocas. En el día de ayer yo recibí comunicación de la Secretaría del presidente Orsi convocándome en nombre del Partido Colorado, en calidad de secretario general, a una reunión mañana en la Torre Ejecutiva. Obviamente no me adelantó los temas, pero resultaba bastante obvio que tenía que ver con cuestiones vinculadas a nuestro anuncio de no participar en el diálogo social. Así que mañana en la mañana allí estaremos, seguramente conversando. Según yo sé, estará solamente el presidente. Eso fue lo que nos adelantaron en la comunicación. Así que iremos a escuchar como corresponde, porque como dijimos el lunes, estamos para dialogar. ¿Hay expectativa de que cambien algo la base del llamado y la convocatoria? Bueno, yo parto de la base de que si el presidente nos convoca para conversar alguna salida de esto, habrá concesiones recíprocas como en todas las transacciones, ¿no? Eso es lo natural.
Y sobre este tema, precisamente, el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga Vidal, utilizó la media hora previa en la Cámara Alta para realizar una dura crítica al llamado diálogo social del gobierno, porque a su juicio va en contra de un tema que la gente laudó a través de la consulta popular. A su vez acusó al gobierno de intentar distraer la atención de los temas que le interesan a la población, como la seguridad pública, y pidió que desde el oficialismo se dejen de zarasear. El Partido Nacional siempre participó del diálogo, siempre. Siempre, por supuesto, lo entendió conveniente para la ciudadanía. Pero entendemos que volver a discutir sobre la seguridad social, que es uno de los temas que se plantea en la convocatoria, es absolutamente improcedente, absolutamente improcedente. Entiendo que hasta configura una especie de falta de respeto a la opinión pública. Volver a girar sobre un tema que se discutió sobre varios años, que se convocó también a expertos, a delegaciones, a organizaciones, y que se tradujo al final en una reforma de la seguridad social seria que llevó adelante el anterior gobierno. Por tanto, me parece improcedente. Nadie puede ser ajeno, nadie puede desconocer que era una papa caliente que se pasaba de administración en administración hasta que llegó el anterior gobierno, que sin medir costos políticos le puso el cascabel al gato y llevó adelante esa reforma que era necesaria y que era impostergable. Y no solo eso, sino que el Frente Amplio y el PIT-CNT quisieron trancarla mediante un plebiscito que, por supuesto, no prosperó en las urnas y el 61% de la población le votó en contra. Por tanto, la ciudadanía acompañó la reforma impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Quizá lo que hubo es un error en la invitación, y en lugar de invitar al diálogo sobre la seguridad social, era invitar al diálogo sobre la seguridad pública, que sí es un tema de carácter urgente y que todos los uruguayos están esperando medidas de carácter urgente. Más de 100 dirigentes colorados de todo el país repudiaron mediante una declaración el rumbo fusionista con el Partido Nacional que promueve, según su criterio, el secretario general del partido, Andrés Ojeda. Sí, los dirigentes colorados cuestionan la creación a nivel nacional de la coalición republicana para las elecciones del año 2029. Ante el intento de desdibujar al partido bajo banderas ajenas, convocamos a todos los ciudadanos identificados con la tradición vallista a levantar con firmeza la divisa colorada. Es hora de renovar con coraje, no de disolverse, dice la declaración que circula desde este martes y ya cuenta con 113 firmas de apoyos, pero que se siguen sumando. A la cabeza figura Eduardo Facio, que el sábado en el diario El Día, fundado por José Valle Ordóñez en 1880, escribió sobre el creciente rechazo al fusionismo. También suscriben el ex compañero de fórmula de Robert Silva para la interna colorada, Flavio Arguindegui, y la ex precandidata presidencial Zaida González, que votó por Yamandu Orsi en el balotaje. Reafirmamos nuestro inquebrantable compromiso con los ideales republicanos de libertad, justicia social, democracia y laicidad, señala la declaración, rechazando el vaciamiento doctrinario del partido y la sustitución de sus principios por eslóganes oportunistas o alineamientos conservadores ajenos a nuestra historia y a las necesidades del país. El manifiesto reivindica la autonomía política y electoral, ya que sostiene subordinarse a otras fuerzas o estrategias implica entregar la soberanía colorada. Referido esto último a la competencia electoral de mayo, bajo el lema Coalición Republicana en 3 departamentos y el apoyo explícito a candidatos blancos en otros territorios. Por eso rechazan toda fórmula electoral que implique comparecer bajo otro lema que no sea el del Partido Colorado. Señalan que el fusionismo solo sirve a quienes buscan disolver al Partido Colorado y transformarlo en una fuerza subordinada a otra hegemonía, y piden que frente a esta amenaza todos los colorados, y en especial a dirigentes y convencionales, que asuman públicamente su posición. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos
y mucho más. Y salimos nuevamente del estudio para darle paso a Angie Álvarez, que se encuentra en la Universidad de la República. Angie, te vemos y escuchamos. Así es, Mariana, estamos en el Paraninfo de la Universidad de la República, como decíamos más temprano, porque hoy en 5 minutos tendrá lugar la tercera sesión de la Asamblea General del Claustro de la Universidad, que esta vez sí definirá quién será el próximo rector de la universidad. Un plazo relativamente corto, por 1 año, porque será para terminar el periodo de mandato de Rodrigo Arim, ex rector y actual director de la OPP, esta tercera asamblea que se definirá por mayoría simple, una instancia que por mandato, en realidad, de la ley orgánica de la Universidad de la República, es la última y la definitiva para que se resuelva quién será el próximo rector. En la primera asamblea que se había realizado se necesitaba 2/3 de los votos, no se llegó a esa votación. En la segunda asamblea se necesitaba mayoría especial, tampoco se llegó, y en esta oportunidad se va a necesitar mayoría simple. Los 3 candidatos que aún quedan en pie son Héctor Cancela, favorito para esta oportunidad, Gregory Randall, que también tiene ahí una cantidad importante de votos, pero que es por lo menos la mitad de lo que Cancela sumó en la segunda asamblea, y Fernando Miranda, que tuvo un leve descenso en la votación entre la primera asamblea y la segunda, y que en esta oportunidad mantiene su candidatura. Quien se bajó en su momento fue Nicolás Chevor, que en la primera asamblea recibió 5 votos y en la segunda decidió retirar su candidatura. Para esta oportunidad se espera, finalmente la resolución en unas horas. Esta asamblea tendrá el primer llamado a las 19:30 será el segundo llamado, y se espera que a esa hora empiece la votación, así que si les parece, cuando tengamos más información los convocaremos. Entel lleva tu plan móvil al siguiente nivel y mantén el precio de tu plan actual por 6 meses. Y volvemos al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que continúa con uno de los temas del día de hoy, que es el diálogo social. Martín, te escuchamos. Así es, y la participación de distintos actores políticos, como es el líder de Cabildo Abierto, Guido Imanino Ríos, acompañado por el diputado Álvaro Perrone. Le agradecemos estos minutos. ¿Qué importancia se abre para Cabildo Abierto en esta jornada, instalándose este diálogo social propuesto por el gobierno? Nadie puede dudar la importancia que tiene tratar temas de altísima sensibilidad en nuestra sociedad y tratar de aportar ideas para que las soluciones que se puedan plasmar a partir de este diálogo sean buenas para la gente. Nosotros tenemos posición tomada en muchos temas y tenemos una impronta que hace que nuestra visión a veces no coincida con la de otros partidos, con la de otros actores de la sociedad. Bueno, creo que este es el lugar y este es el ámbito para plantear nuestra visión en temas tan importantes como el de la pobreza infantil, por ejemplo, o cuando hablamos de protección y seguridad social, hablar de los nacimientos en el Uruguay, del tremendo problema demográfico que tiene el país. Yo creo que si habrá temas para conversar, creo que la importancia no precisa explicarla, se entiende claramente que esto es fundamental, dialogar buscando soluciones. De eso se trata la actividad política desde siempre. Llamó la atención la postura que adoptó el Partido Nacional, Partido Colorado, Identidad Soberana y Partido Independiente de al momento no estar participando de esta instancia. Bueno, yo no respeto la decisión de cada partido, son libres de hacer lo que se les antoje, no me corresponde a mí juzgarlos si están bien, si están mal. Yo creo que es importante que esté la voz de todos los partidos presentes, porque lamentablemente va a haber mucha gente que no va a estar representada en el diálogo social porque sus representantes no están presentes. Yo creo que eso es lo negativo de toda esta situación, pero no soy quien para juzgarlo, que cada partido es libre de hacer lo que quiera. ¿Cuál va a ser la propuesta? Usted hacía referencia de algunos énfasis que quiere hacer Cabildo Abierto a la hora de la discusión. ¿Por dónde van a estar pasando? Sí, entendemos que es muy importante poner arriba de la mesa el tema demográfico. Nosotros hemos presentado un proyecto hace 3 años que, no fue considerado, fue al Poder Ejecutivo y nunca bajó como proyecto porque tenía que tener la iniciativa del Poder Ejecutivo, había aspectos tributarios en el proyecto.
para estimular los nacimientos en el Uruguay. De una vez por todas tenemos que ir a eso, no podemos mirar para el costado ante un problemón que va a condicionar incluso la seguridad social si de esto se trata el diálogo. ¿Quién va a aportar en los próximos tiempos? La fuerza de trabajo para determinados trabajos que se precisa juventud, ¿quiénes la van a ejercer? Yo creo que es un problemón que lo tenemos ya golpeándonos a las puertas y que, bueno, de una vez por todas hay que encararlo y este es el lugar, creo yo, apropiado. Hay otros temas que tal vez también haya que tratar, el problema de las políticas de drogas en el Uruguay y todo. No sé si este diálogo va a permitir hablar de esos temas también, pero sí el tema demográfico, sin lugar a dudas, está muy relacionado con lo que estamos hablando. Y aprovecho ya para consultarle al diputado Perrone cómo se va avanzando con el Frente Amplio en torno al proyecto de la deuda justa y los puntos de coincidencia que hay con el proyecto presentado por Cabildo. En realidad todavía no se empezó a tratar en la Comisión de Hacienda porque llegó un proyecto de ley que tiene que ver con los precios de frontera, que es lo que se está tratando. Vamos a esperar que empiecen a venir las delegaciones. La principal diferencia está en que no alcanza lo que pretendía Cabildo, que son las deudas con el Estado. Ese es uno de los principales puntos que vamos a plantear. Después, bueno, habrá que ir en análisis artículo por artículo. Después que pasen las delegaciones, intentaremos llegar sí a una negociación y ver lo que se puede sumar en el presupuesto nacional. Te agradezco mucho por el tiempo, es muy amable. Bueno, la palabra de Perrone y está en estos momentos llegando el presidente de la República, así los convocamos en algunos minutos. Bien, allí teníamos entonces a Martín Duarte con este acontecimiento que se está desarrollando en estos momentos allí en el auditorio Adela Reta y ahora nos vamos con la fecha de hoy, que es una jornada emblemática, no solamente para el fútbol uruguayo, porque el acontecimiento trascendió las barreras del deporte y se constituyó en un emblema nacional. Hablamos del Maracanazo. Se cumplen 75 años de la consagración mundial de la selección uruguaya en el mítico estadio de Río de Janeiro, Maracaná, y Arcadio Gigia, hijo del futbolista Alcides Edgardo Gigia, autor del segundo gol uruguayo, estuvo recordando las vivencias de ese encuentro. Sí, en diálogo con MBD Noticias, contó cómo fueron las charlas que mantuvo con su padre sobre la histórica final del 50 ante Brasil. Yo me vengo a enterar de Maracaná a los 9 años. Cuando venimos de vuelta de Italia, pues yo nací allá, y para mi papá era jugador de la Roma y había jugado unos partidos en la selección uruguaya. Cuando nos venimos para acá, entro en la escuela, me ponen en la escuela y mis compañeros empezaron a decirme: Arcadio, tu papá que vacunó a los brasileros, le ganamos a los brasileros, fue una victoria. Yo no sabía nada. Yo fui a hablar con papá y muy escuetamente agarró y me dijo tranquilamente: mira, fue un campeonato del mundo, hizo un gol y se ganó. Así fueron las primeras palabras que yo pude sentir de él, de Maracaná. Del Mundial tengo una copa y la habían creado para cada uno de los jugadores. Para ellos lo importante era ganar. Después, si había camiseta o no había camiseta, aparte la camiseta se respetaba. Era una que papá siempre me contó que la camiseta nunca se sacaba y se tiraba al piso, no. La camiseta se la sacaba en el vestuario y se entregaba al equipier como correspondía, porque el señor Tulio Varela, según él, era un emblema. Un emblema es como estar tirando el país al piso, decía, porque son los colores de la patria. Voy a contar de repente una del partido que, por ejemplo, si no me equivoco, Gambetta había comido opíparamente y se puso a dormir una siesta antes del partido. Una cuestión que hoy no te lo puedes imaginar. Antes del partido, los días anteriores, venían los recolectores de residuos y los miraban por la ventana, ya estaban ahí, y entonces le hacían con la mano que le iban a hacer 5, iban a hacer 6, y ellos callados, no dijeron nada. Luego del partido, al otro día, vinieron los mismos recolectores de residuos, y aquí los pillos uruguayos los esperaban con unos cubos llenos de agua. Y cuando salieron se los tiraron encima y fue, bueno, papá dice que se reían todos y los brasileros insultando, diciendo de todo.
retomamos la información y entramos en el segundo bloque de MBD Noticias. Sí, les contamos que el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, contestó a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, quien dijo al diario El Observador que en los problemas con los pasaportes para ingresar en Francia, Alemania y Japón pudo haber errores, pero no corrupción, como en los casos de Marcet y Astesiano. Da Silva dijo que le recomendaría a Lubetkin que asegure la validez de los pasaportes uruguayos en los países que lo han cuestionado y que deje el viru político para los políticos. Ustedes saben que todo el proceso aquel de la entrega de pasaporte a Marcet tuvo un origen ¿en quién? En el entonces director del área consular de la Cancillería, es el doctor Muiño, que fue paz en comisión del actual presidente Orsi en el periodo pasado, que casualmente ahora también está. O sea, el origen intelectual de todo aquel problema es un jerarca del actual gobierno. Segundo término, sin entrar en otras disquisiciones. ¿Por qué califica de hechos de corrupción? ¿Sí? Y resulta que una de las protagonistas de aquella telenovela, ¿qué pasa? Se va de embajadora a Lisboa, la premia con una embajada en Lisboa. Entonces, es bravo, ¿no? Yo le recomendaría al ministro que vaya y que asegure que el pasaporte uruguayo tenga validez para entrar a países lógicos como Alemania, Francia y Japón. Nada más. Y que deje el viru político para los políticos. Si él va a entrar en el viru político, creo que flaco favor le va a hacer a su cargo, porque la Cancillería tiene que ser siempre un elemento superador, la política de Estado, la política exterior. Pero bueno, él es grande y está vacunado. Bien, pasamos a otro tema. La Comisión Europea acordó un paquete de salvaguardas políticas para apaciguar al sector agrícola francés y asegurar el respaldo de París al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, según informó este miércoles el Financial Times. Sí, fuentes del Mercosur consultadas por el diario inglés advirtieron que cualquier nueva limitación a las exportaciones agrícolas se consideraría una reapertura de las negociaciones. El Ejecutivo Comunitario Europeo confía en obtener la aprobación definitiva del acuerdo en diciembre, coincidiendo con el final de la presidencia brasileña del Mercosur, integrado además por Argentina, Uruguay y Paraguay, apunta al diario. El artículo señala que las salvaguardas incluirán un protocolo político con mecanismos para limitar importaciones agrícolas si superan determinados volúmenes o afectan a los precios, protegiendo así a los productores europeos. Estas medidas afectarían especialmente a sectores sensibles como la carne vacuna, la avícola y el azúcar, de acuerdo con el periódico. Francia viene amenazando con bloquear el tratado si no se atienden sus planteos, contando con el apoyo de países como Polonia y Austria. Los críticos argumentan que el pacto causará daños medioambientales y una competencia desleal contra los agricultores europeos. Del lado suramericano, un alto diplomático de un país del Mercosur advirtió al Financial Times que cualquier nueva limitación a las exportaciones agrícolas se consideraría una reapertura de las negociaciones, lo que podría poner en riesgo el acuerdo consensuado por las partes el 6 de diciembre de 2024 en Montevideo. El tratado Unión Europea-Mercosur, alcanzado en principio en junio de 2019 tras 20 años de conversaciones, es uno de los mayores tratados de libre comercio del mundo y de concretarse creará un mercado de aproximadamente 700 millones de personas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora abrimos el capítulo internacional hablando de la República Argentina. Y antes de meternos en el tema YPF, les contamos que la justicia le dio 10 días a la expresidenta Cristina Fernández y a los 7 involucrados en la causa de vialidad, o mejor dicho, procesados por la causa vialidad, entre ellos Lázaro Báez, que deberán devolver 537 millones de dólares en el plazo de 10 días. Esto se conoció en las últimas horas. Ya se sabía que le habían pedido que por daños
y perjuicios se le devolviera ese dinero al Estado argentino por parte de la expresidenta y quienes estaban involucrados en esa causa. Ahora nos vamos a otro tema que ya lo habíamos adelantado. Tiene que ver con esa obligación que tiene Argentina, según la justicia de Nueva York, de entregar el 51% de las acciones de la petrolera YPF, los yacimientos petrolíferos fiscales de República Argentina, la principal empresa estatal en materia de combustibles. Pero el gobierno de Estados Unidos va a interceder ante ese juzgado para tratar de prolongar la suspensión de los tiempos y los plazos que tiene Argentina, o bien de devolver el 51% por la expropiación que se hizo en su momento de la española Repsol, o pagar más de 16.000 millones de dólares. Habrá que aguardar. Lo que quiere el gobierno es que el juzgado prolongue un tiempo más la suspensión, justamente para ejecutar esta pena que le ha impuesto, mientras se sigue discutiendo las razones de esta situación. El gobierno del presidente Donald Trump anunció que presentará a una figura conocida como amicus curiae en la justicia para apoyar a Argentina en su pedido de suspensión del fallo que dispuso la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF. El respaldo legal del Departamento de Justicia norteamericano será interpuesto ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, buscando suspender la cesión de las acciones ordenada por la jueza Loretta Preska mientras tramita la apelación argentina. Actualmente rige una suspensión momentánea del fallo por parte del Tribunal Superior hasta que las partes presenten la argumentación de apelación, y la intervención del gobierno de Estados Unidos apunta a que la pausa en la medida se extienda durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo. El Departamento de Justicia, bajo el mandato de Joe Biden, ya había presentado un recurso similar pidiendo rechazar la solicitud de los fondos Barford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF, y en aquella oportunidad el gobierno norteamericano consideró en el apoyo legal a Argentina que una medida como la de entregar acciones de YPF viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos. A pesar del pronunciamiento formal de la Casa Blanca, la jueza Loretta Preska lo desestimó fallando desfavorablemente sobre Argentina, pero en este caso el nuevo respaldo busca poder torcer la decisión y evitar que el vecino país sea obligado a desprenderse de los papeles de la petrolera de forma inmediata. Y en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro negó que quisiera dar un golpe de Estado tal como lo acusa la Fiscalía, que ha pedido su procesamiento junto a otros 7 ex colaboradores, ministros y altos jefes militares acusados, entre otras cosas, de promover un golpe de Estado. Ante el portal Poder 360, Bolsonaro negó tajantemente que tuviera esa intención y además dijo que no tiene planes de huir de Brasil para evitar la prisión, que está grande, que tiene 70 años y está enfermo. Carlos Lupe dice... En una entrevista con el portal Poder 360, el expresidente Jair Bolsonaro afirmó que nada de eso ocurrió en referencia al intento de golpe de Estado y que siempre actuó dentro de las 4 líneas de la Constitución, frente al alegato final de la Fiscalía, que le atribuye 5 delitos con una pena que puede alcanzar unos 40 años de prisión. La Fiscalía acusa a Bolsonaro y otros 7 colaboradores en juicio de incurrir en los delitos de golpe de Estado, organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño cualificado por violencia grave o amenaza y deterioro del patrimonio protegido. El fiscal general Paulo Gonet entregó este lunes al Tribunal Supremo sus alegatos finales, en los que sostiene que la investigación produjo un amplio conjunto de pruebas que incluye manuscritos, archivos digitales y documentos que revelan la trama conspiratoria contra las instituciones democráticas. En cuanto a los proyectos de decreto que barajó para anular los resultados electorales del 2022, el exmandatario brasileño dijo que buscaba alternativas para poder cuestionar al Tribunal Superior Electoral después de que esa institución emitiera varias resoluciones en su contra. Bolsonaro cargó también contra el acuerdo de colaboración de su antiguo ayudante y mano derecha de su gobierno, Mauro Cid, con la Fiscalía, y dijo que la verdad fue cambiada muchas veces y que no hay pruebas en su contra, al tiempo que aseguró que no planea salir de Brasil para evitar ir a prisión por una eventual condena, porque dijo ya tiene 70 años de edad y problemas de salud. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Nos convoca nuevamente Martín Duarte, que se encuentra con invitado, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. ¿Es así, Martín? Sí, gracias Mariana. Está por comenzar la actividad dentro del auditorio del SODRE y le agradecemos estos minutos al intendente de Paysandú, como tú decías, Nicolás Olivera, que estuvo dialogando hace algunos minutos con el presidente Yamandu Orsi, y es la presencia del único nacionalista aquí en la sala a propósito de las instancias que se van a abrir mañana de diálogo en Torre Ejecutiva. Pero consultar en primer lugar, intendente, bueno, el motivo de la presencia lo vimos dialogar hace unos minutos con el presidente Orsi. Y porque fui invitado en calidad de intendente. Se puede imaginar que uno cuando gobierna, no gobierna para un partido, gobierna para toda la gente. En este caso creo que si el gobierno ha tenido la deferencia de invitarnos a esto que arranca, o sea, hoy es una presentación, creo que no es ni siquiera vinculante. Me parece que es importante venir, escuchar. Recordemos que lo que el gobierno está proponiendo es un diálogo en materia de protección social y seguridad social. Capaz que alguno puede tener algún matiz con el tema de la seguridad social, fue un tema que ya estuvo en discusión en la pasada instancia electoral de octubre, pero el tema de protección social, mire que hay mucho para hablar, ¿no? El tema de la gurizada, el tema de los consumos, el tema de las trayectorias educativas, el tema de rescatar gente que hoy capaz que se da por perdida, lamentablemente, que no tiene un timbre donde tocar en el Estado para que le tiren una piola. O sea, hay mucha cosa, el tema de la infancia, el tema de la pobreza infantil, tantos sabrán de pobreza infantil, yo creo que hay para escuchar y seguramente para aportar, ¿no? ¿A qué atribuye la ausencia del resto de los dirigentes nacionalistas que han tomado postura de no participar, por lo menos hasta el momento? Mañana está prevista una reunión con el presidente del directorio, Álvaro Delgado, sobre las 5 de la tarde. Yo creo que hay que quitarle dramatismo al tema. Yo creo que mañana se van a reunir con el presidente, se hablará de este tema. Pero es una señal que sea el único nacionalista que está acá. No sé, yo vine porque me invitaron, pero mañana me imagino que los partidos políticos se reunirán con el presidente y habrá temas para aportar, porque en materia de pobreza infantil todos los partidos tuvieron una plataforma en la elección pasada, en materia de adicciones y salud mental es una plataforma que todos los partidos también hicieron hincapié, en el tema de educación. O sea, usted no puede, vivimos en un país donde si usted nace en un hogar pobre y llega a la adolescencia, solo tiene chances de un 26% de terminar el liceo. Yo no quiero vivir en ese país. Si usted nace en un hogar rico, tiene 75% de chance de terminar el liceo. Entonces me parece que esas cosas son las que hay que conversar. No sé si acá, no sé si en Torre Ejecutiva, no sé. Sí con el gobierno, sí con las intendencias y sí con las fuerzas vivas y con los partidos políticos. ¿Pero esta postura de algunos partidos de la oposición es cerrar la puerta al diálogo, por lo menos en esta primera instancia? No sé, no. Yo creo que si mañana son recibidos por el presidente es porque diálogo siempre hay. Uruguay no se caracteriza por tener partidos políticos cerrados al diálogo. Siempre la puerta está, siempre. De hecho, hoy no estarán acá, pero mañana van a estar con el presidente para hablar de estos temas también. Entonces, que las formas no nos distraigan del fondo. Tenemos un problema en materia de adicciones, tenemos un problema en materia de pobreza infantil, tenemos un problema de que los gurises no terminan el liceo, tenemos un problema, 1000 problemas. Entonces, me parece que hagamos foco en eso antes de si vino o no vino, quién vino, qué titular salió. O sea, el tema es juntarnos y ver cómo salimos adelante en esto. Aprovecho para consultarle, hacía referencia al presidente del directorio, Álvaro Delgado, se ha instalado la polémica si debe renunciar al Senado o no. ¿Qué postura tiene usted? No sé, no. Yo creo que, a ver, lo que corresponde, si se va a dedicar al directorio, efectivamente, no correspondería que perciba un salario como él dice que no va a percibir. Después la forma en cómo eso se lleva adelante, obviamente que él sabrá si es renunciando o pidiendo licencia, pero lo que no parece justo es que si está abocado al directorio, cosa que él mismo lo dijo, o sea que en ese sentido también la forma, será renunciando o será pidiendo una licencia sin percibir haberes, pero lo importante es que no haya dos erogaciones, que el Estado no esté pagando por alguien que en definitiva no va a desempeñar la función. Lo cierto es que fue electo por la gente para ser senador, o sea, él se presentó en la última campaña para ser senador. Mientras no perciba ese haber, la forma como lo instrumenta, no sé, esto me parece más importante. Por último, ¿qué intercambió con Orsi en estos minutos breves? No, varias cosas, alguna invitación que nos va a hacer los intendentes para hablar. Recuerden que el 31 de julio, entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, nos tenemos que poner de acuerdo en el tema de transferencias, en el tema de cómo se van a distribuir los recursos y qué competencias también asumimos los gobiernos departamentales en varios temas que tiene que ver. O sea, si el gobierno nacional quiere avanzar en soluciones que tengan aterrizaje en los territorios, se precisa de los gobiernos departamentales y nosotros también precisamos del gobierno, muchas cosas. Entonces eso tiene que ser un ida y vuelta en un hombre que ha estado 20 años vinculado a esa realidad, o sea, no le es ajena. Así que hablamos de eso y hablamos de otras cosas lindas para hablar.
Le agradezco estos minutos, muy amable. A ustedes. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, bueno, presente en esta actividad, como decíamos, el único nacionalista, más allá de lo que él señalaba. Por ahora, tanto el Partido Colorado, el Partido Nacionalista, el Partido Nacional, perdón, el Partido Independiente y también Identidad Soberana tienen coordinada para mañana distintas reuniones a lo largo de la tarde en Torre Ejecutiva para ver si finalmente, bueno, hay un acercamiento en torno a las propuestas y terminan participando de estas mesas de diálogo social que quedarán instaladas a partir del día de hoy. Hoy es día de Sobreciencia aquí en TV Ciudad. No vamos a hablar ni adelantar lo que va a pasar allí, porque hoy Gustavo Vila nos trae otro tema que tiene que ver particularmente con la fecha del 18 de julio, la jura de la Constitución y un hecho hasta geográfico, podríamos decir. Gustavo, bienvenido. Un hecho astronómico y solar. ¿Cómo anda, Jano? Muchas gracias. En vez de adelantar lo que va a pasar esta noche, adelantamos lo que va a pasar el viernes. Sí, señor. A la mañana temprano, 18 de julio, fecha patria, fecha que tiene que ver con, bueno, la jura de la Constitución y todo lo que hemos estudiado desde siempre. Sin embargo, desde no hace mucho tiempo, una persona, un aficionado a la astronomía con una aplicación de celular, se dio cuenta de algo que nadie había notado, o por lo menos un conocimiento que se había perdido. Supongamos que esto fue algo intencional y se perdió con el tiempo. Yo lo empecé a conocer en los últimos años. Es que exactamente. Se dio cuenta que 18 de julio, la avenida 18 de julio, en el tramo que va entre el Gaucho y el obelisco justamente de los Constituyentes, tiene una orientación que astronómicamente se puede decir azimut 65 grados. Dicho esto en otras palabras, que el día 18 de julio el Sol amanece exactamente alineado con el trazado de la avenida 18 de julio, insisto, en ese tramo del Gaucho hacia adelante, luego que la avenida dobla, digamos, viene en línea recta, para quienes conocen Montevideo, ¿no? Desde la Plaza Independencia hasta el Gaucho, pasando la Intendencia, y luego tiene una línea recta hasta el obelisco. Bueno, si uno se parara en el Gaucho, digamos, en la bicisenda, ¿no? En la ciclovía, ahí podría ver cómo el Sol se levanta exactamente por el medio de la avenida todos los años el 18 de julio. Esto, primero ya se comprobó en una aplicación, después al año siguiente, en el 2023... ¿Algún madrugador fue a comprobarlo? El astrónomo Gonzalo Tancredi dijo, che, vamos hasta ahí a ver para presenciar esto, y bueno, fue un poco de gente, ya el año pasado parece que fueron más, y viene una invitación para este año para lo mismo. Pero si querés, como principio tienen las cosas, y Gonzalo Tancredi es el que viene moviendo esta movida, que muy pretenciosamente le llaman el Stonehenge uruguayo. Caramba. Y bueno, si le vamos a poner nombre, se lo ponemos. Nos cuenta primero lo que tiene que ver con la fecha, pero ojo que esto tiene mucho más que la coincidencia del 18 de julio y la avenida que lleva ese nombre. A ver. Gonzalo Tancredi lo explica. Nosotros sabemos desde el punto de vista astronómico que el Sol sale por una cierta dirección 2 veces al año. La otra fecha que el Sol sale en esa dirección es el 25 de mayo. Y ahí empieza entonces la sorpresa más grande, porque 18 de julio es nuestra jura de la Constitución, un hecho simbólico, digamos, porque ya la Constitución estaba aprobada, ya estaba ratificada, etcétera. Entonces se quiso hacer un acto de masas, digamos, en ese momento, pero el 25 de mayo también en esa época tenía una relevancia muy importante. El 25 de mayo, el día de la Revolución de Mayo, el Sol de Mayo, y en ese momento era considerado como el Día de América, el día en el cual los pueblos americanos habían iniciado su proceso de emancipación de la corona española y también de la portuguesa. El hecho de esta coincidencia en la orientación de la salida del Sol me llevó a preguntarme, bueno, ¿por qué se había elegido el 18 de julio en Uruguay para la jura de la Constitución? Obviamente la fecha 25 de mayo ya venía dada. A su vez hay otro hecho interesante. Esta misma orientación en la salida del Sol, en cierta forma es una consecuencia que las dos fechas están equidistantes del solsticio de invierno, del 21 de junio. 27 días antes del solsticio de invierno es el 25 de mayo, 27 días después es el 18 de julio. Hasta ahí empezamos a meter cosas raras en esta explicación. Exactamente la mitad, ¿no? Claro, ya no solo hablamos del 18 de julio, sino que también hablamos del 25 de mayo, que fue previo, ¿no? Estamos hablando de 1810 y 1830. Y en el medio, el solsticio. ¿Qué tiene que ver? Esto, explicarlo, a ver, de la manera más fácil que se me ocurre. Si tuviéramos un horizonte plano,
una línea recta que fuera el horizonte, y sacáramos todos los días una foto en el momento en que el sol se asoma, veríamos que entre el 21 de diciembre y el 21 de junio el sol hace un camino. Desde lo más al este posible el 21 de diciembre hasta lo más al norte posible el 21 de junio. Y luego vuelve. El sol hace ese recorrido, cada día va un poquito más, primero, un poquito más hacia el norte, a medida que avanza el invierno, y luego vuelve más hacia el este a medida que se acerca el solsticio de verano. Ese recorrido es natural, entonces el sol pasa por todos los puntos 2 veces al año. Pasa a la ida y a la vuelta, para decirlo fácil, ¿no? Mientras va hacia el este y mientras va hacia el norte. En ese desplazamiento, uno puede decir, bueno, hay un momento del año donde pasa una vez de ida, por decirlo fácil, y otra pasa a la vuelta. Salvo los dos extremos, que llega el 21 de diciembre por un lado, el 21 de junio al norte y el 21 de diciembre lo más tirado al este posible. El asunto es que, claro, primero viste que el 18 de julio pasa por ahí. Entonces se pregunta Tancredi, ¿qué otro día pasa a la vuelta? Y cuando descubren que es el 25 de mayo, ya son demasiadas casualidades. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Y bueno, y ahí hay un poco de explicación que no está comprobada, como bien dice Tancredi, es un poco de astronomía histórica, cultural, y uno tiene que suponer que como la fecha del 18 de julio de 1830 se eligió, digamos, la fecha de la Revolución de Mayo, como tantos acontecimientos históricos, no se puede prever. Un día se dan las condiciones y la gente hace una revolución, sale a la calle, protagoniza. El 18 de julio en realidad fue una fecha que se eligió. Bueno, la Constitución ya estaba aprobada, estaba consensuada, estaba lista y había que darle la formalidad. Entonces, bueno, este acto lo hacemos tal día. Y entonces lo que supone es que se toma esa fecha, 27 días después del solsticio, para ubicarla de alguna manera. Si querés, él habla de, y ahora lo vamos a ver, de los masones que estaban trabajando en todo el proceso de las independencias americanas. O sea que estaría relacionado con la masonería. Esa es la mirada que hace Tancredi, teniendo en cuenta que, por un lado, los dos países tienen un símbolo muy fuerte en el sol. ¿No? Tanto la bandera de Uruguay como la de Argentina son países que tienen al sol como un símbolo muy importante en su iconografía patria. Para la masonería el sol también juega un rol fuerte, y esto es un poco lo que explicaba Tancredi. Hay una nota muy larga, y si la quieren leer está buenísima, del colega Leo Lagos en La Diaria de hoy, donde esto está mucho más desarrollado. Pero, ¿qué tiene que ver la calle en todo esto? Porque acá hablamos de la fecha. Pero ¿y por qué 18 de julio tiene esta línea? Bueno, Tancredi de vuelta. Tenemos que volver al contexto de ese momento y tener presente la relevancia que tenían las logias masónicas y los masones en todo este proceso, ya sea el proceso en Argentina, pero también aquí el proceso en Uruguay, y por ejemplo la presencia de destacados masones en la Asamblea General Constituyente, desde su presidente o los integrantes específicamente de la comisión que hizo la propuesta esta. El trazado de 18 de julio es en cierta forma posterior. Ahí tenemos que señalar, yo pienso que todos saben que tenemos la avenida 18 de julio que se inicia en la Plaza Independencia y va inicialmente está elegido. Eso fue trazado en, bueno, por ahí por el año 1829, primeros años del 1830, aparece la denominación recién en el año 1843 de 18 de julio esa parte. En el trazado posterior, que por lo que nosotros pudimos datarlo, estaría más o menos iniciado en el año 1837 con un arquitecto italiano, se hace cargo de la comisión topográfica, y en el plano del año 1839 ya aparece ese cambio de la dirección de 18 de julio, que en ese momento no era denominado 18 de julio, en el momento se llamaba Camino de Maldonado, pero no solo de lo que después sí va a ser 18 de julio, sino de todas las calles paralelas. Déjame decirte una cosa antes de ir a una invitación, Jano. A ver. Esto empieza como una curiosidad. Una persona, un aficionado, con conocimiento, con una aplicación de astronomía, encuentra algo que le parece una coincidencia muy interesante. Tancredi empieza a aplicar primero el conocimiento astronómico, después le da mucha curiosidad, entonces se involucra en la historia, empieza a mirar qué coincide, habla con demás y con otros historiadores. ¿Y quién te dice si a partir de todo esto no estemos encontrando páginas de la historia que justifican hechos que hoy desconocemos? Porque son demasiadas casualidades juntas. El trazado de la avenida, el nombre, la fecha, el sol, los momentos.
terminamos con una invitación. Todo un mundo para investigar, hay que madrugar, ¿no? Hay que madrugar, sí señor. 7:48 sale el sol, la invitación la hace Gonzalo Tancredi. A ver. Bueno, convocamos a la gente para que se haga presente al amanecer, más precisamente la hora de salida es las 7:48, en las inmediaciones de 18 de julio y 8 de octubre para poder tener el obelisco ahí bien cerca. Y bueno, a presenciar el fenómeno, digo, no es más que, bueno, estar ahí en el momento de la salida del sol. Esperemos que el tiempo la acompañe, parecería que sí, que va a ir mejorando, y hacer un evento, digamos, que en cierta forma reconoce la importancia de la astronomía en la cultura de las diferentes sociedades. La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social aprobó el proyecto de ley sobre muerte digna que regula la eutanasia. El diputado del Frente Amplio, Federico Preve, destacó que hay una definición clara de en qué casos se puede aplicar y así brindar las garantías necesarias. Sí, el proyecto pasará a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados el 5 de agosto y se espera que antes de fin de año tenga la aprobación definitiva en el Senado. Lo central es que el proyecto de ley de eutanasia va a considerar esto como un derecho humano y al considerarlo como un derecho humano, lo que va a estar en el centro de la cuestión es la autonomía, la libertad de la persona de decidir y en ese sentido ampara la dignidad en ese proceso final de la vida de esa persona. Lo que da el proyecto también de forma integral es una definición clara de enfermedad incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y que causa un deterioro progresivo de la calidad de vida y un sistema de garantías bien claro con un procedimiento, artículo 2 y 4 respectivamente, y eso es el centro de la cuestión, es lo central, lo que ampara al derecho humano. El proyecto contempla la objeción de conciencia de los médicos y los demás integrantes del equipo necesarios para prestar la asistencia. En su artículo 8, el proyecto establece que no cometen delito y están exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole el médico y los demás integrantes del equipo asistencial. A su vez, se propone la creación de una comisión interinstitucional de revisión con informes anuales sobre los casos en los que se aplicó la eutanasia. Y recién hablábamos del 18 de julio, que por supuesto es un feriado y por tanto un fin de semana largo al caer un viernes y la gente quiere saber qué va a pasar con el clima, con el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos días. El director del Instituto de Meteorología, Néstor Santayana, en diálogo con MBD Noticias, explicó que el motivo de las condiciones climáticas de las últimas jornadas es causado por el ingreso de un frente frío que afecta a varias zonas del país y que se va a prolongar incluso hasta el viernes, con viento, precipitaciones y bajas sensaciones térmicas en la madrugada. Y atención, buenas noticias porque para este fin de semana largo, como decía, justamente pronosticó temperaturas agradables con máximas de 17 grados. A partir de hoy lo que sucedió fue el ingreso de un frente frío que en este momento está afectando no solamente el centro-sur del país, sino también el este y parte del norte. Eso va a continuar durante la jornada. El día de mañana se espera que este frente frío ya avance sobre territorio brasileños y agua oceánica, pero sí se va a comenzar a desarrollar una ciclogénesis, que es esto, la formación de un sistema de baja presión, lo que se conoce también como un ciclón, que va a estar más sobre aguas oceánicas, pero va a generar el incremento del viento de componente sur ya en la noche de hoy y durante la jornada del día de mañana. Es decir, que las precipitaciones van a continuar hoy y mañana y el viento de hoy hasta mañana. Hay que también ser cautelosos que la combinación de este descenso de temperatura y el incremento del viento nos va a generar bajas sensaciones térmicas en la noche y las primeras horas del día de mañana, por lo cual hay que estar atentos en ese sentido. Y después ya a partir del viernes la situación comienza a mejorar desde el oeste del territorio nacional. Un fin de semana con muy buena presencia de sol, es decir, escasa nubosidad, temperaturas bastante agradables, máximas de 17 a 19 grados, por lo cual un fin de semana muy potable, sobre todo pensando que es un fin de semana largo y que la gente viaja dentro del Uruguay, ¿no? Y nos convoca nuestra compañera Angie Álvarez en esta oportunidad desde Punta Carretas porque asumen las autoridades del municipio CH. Y además, comentarles, ¿no? Así es, Mariana, estamos en la asunción de Matilde Antía, que en el periodo pasado asumió el lugar de alcaldesa como
titular tras el fallecimiento de Andrés Abt, quien había sido reelecto para ser alcalde del municipio CH. En esta oportunidad, estas elecciones llevaron a Matilde Antía a volver a ocupar este lugar. Si les parece, la escuchamos. Obviamente, no les voy a mentir, para mí fueron momentos de miedo, fueron momentos de inseguridades, pero también de mucho coraje, porque sabía que la gente iba a estar, porque sabía que el equipo iba a estar, que los funcionarios iban a estar, que el Consejo Municipal saliente que acaba de pasar iba a estar y que todos juntos teníamos un objetivo que era mejorarle la calidad de vida a la gente. Y el único objetivo que teníamos era ese. Sin importar partidos políticos, sin importar nada, lo que a nosotros nos preocupaba eran los vecinos y este municipio. Así que gracias a todos ellos es como hicimos una gran gestión la vez pasada y bueno, y hoy se está reconfirmando un poco ese trabajo, así que a los concejales salientes, la verdad, mi más sincero agradecimiento porque me hicieron crecer con ustedes. Y aprendimos mucho de un compañero y un amigo nuestro, que es imposible no mencionar hoy y recordar hoy, que es Andrés Abt. Y de él lo que más aprendimos fue la cercanía. Con el gobierno municipal saliente nosotros llegamos a todos lados, llegamos a las plazas, a los barrios, a cada esquina, a cada reunión de vecinos, a acercarnos, a escucharlos, porque de eso se trata la descentralización, de eso se tratan los municipios, de estar cerca, de gobernar para ellos. Y eso fue lo que más hicimos en esos últimos 4 años y terminó en decenas de plazas reconstruidas, en accesibilidad en los barrios, en avances en poda, en limpieza, en el mantenimiento de espacios públicos, en la recuperación de espacios públicos que habían sido vandalizados. Y ese fue Retomamos el capítulo internacional para hablar de Oriente Medio. Hoy y ayer se produjeron bombardeos israelíes sobre Siria, particularmente en la capital Damasco y más específicamente sobre el Ministerio de Defensa, pero también en una sede del ejército sirio, en el marco de una serie de situaciones que se han dado a partir de enfrentamientos entre el nuevo gobierno sirio y también algunos beduinos con la minoría drusa, no rusa, drusa, que vive en el sur de Siria. Allí hay todo un tema que está relacionado con la seguridad de Israel, las relaciones con el nuevo gobierno sirio, del cual seguramente vamos a estar hablando más adelante. Pero nos vamos a detener en uno de los hechos más lamentables de las últimas horas, que se enmarca dentro ya de lo que es este reparto de ayuda humanitaria que no deja de proporcionar muertes de palestinos que pretenden llegar a esa ayuda. 20 personas murieron, la mayoría aplastadas, en una avalancha que se generó precisamente en un punto de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, con ese nombre tan eufemístico, que está a cargo de la distribución de alimentos con la anuencia de Israel y de Estados Unidos. La polémica fundación respaldada por Estados Unidos e Israel aseguró que tiene razones creíbles para creer que elementos dentro de la multitud, armados y afiliados a Hamás, fomentaron deliberadamente los disturbios, aunque testigos afirmaron que los guardias del lugar les rociaron gas pimienta después de cerrar las puertas del centro, atrapándolos entre estas y la alambrada exterior. Testigos afirman que la gente seguía reuniéndose y presionándose unos a otros, y cuando se empujaban los que no podían mantenerse en pie, caían debajo de la multitud y eran aplastados, mientras que ni la Fundación Humanitaria de Gaza ni el ejército israelí han hecho comentarios inmediatos sobre los relatos de los testigos oculares. Este martes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra dijo que había registrado al menos 875 asesinatos en las últimas 6 semanas en las proximidades de los puntos de distribución de la fundación, la mayoría de los cuales fueron causadas por disparos que los residentes locales atribuyeron al ejército israelí, que ha reconocido que civiles palestinos resultaron heridos cerca de los centros de distribución de ayuda. La Fundación Humanitaria utiliza empresas privadas estadounidenses de seguridad y logística armadas para introducir suministros en Gaza, eludiendo en gran medida un sistema dirigido por la ONU que, según Israel, ha permitido a militantes
liderados por Hamas, saquear los envíos de ayuda destinados a la población civil, algo que el grupo islámico niega. Naciones Unidas ha calificado el modelo de inseguro y violatorio de los estándares de imparcialidad humanitaria, mientras que Amjad al-Shawa, director de la red de ONG palestinas, asegura que miles de personas acuden a los puntos de ayuda hambrientas y exhaustas y se encuentran hacinadas en lugares estrechos en medio de la escasez de ayuda y la ausencia de organización y disciplina por parte de la fundación. Y emprendedurismo de la ANI en Jerusalén, que el gobierno de la calle Pou inauguró poco antes de finalizar el mandato, no tiene actividad ni presupuesto para funcionar. Sí, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación tiene un déficit de unos 8 billones de dólares y sus prioridades para el próximo presupuesto son otras. Existe una oficina física, pero esa oficina nunca tuvo funcionamiento porque nunca tuvo presupuesto en sí, más allá de haber pagado el alquiler y más allá de los cursos virtuales. En realidad aquí lo que hay es un acuerdo, lo relevante es un acuerdo entre la ANI y esta universidad que fue definida por el Poder Ejecutivo anterior y en realidad nunca tuvo presupuesto, no sé por qué, en el plan presentado por las autoridades anteriores para que en sí funcionara la oficina. ¿Está previsto otorgarle presupuesto en esta administración? A ver, nosotros este año la ANI tiene un déficit de 8 millones de dólares, con lo cual no tenemos capacidad para aumentar el presupuesto en nada y obviamente estamos en conversaciones para presentar al Parlamento, o sea, estamos en conversaciones con el Poder Ejecutivo, el presupuesto de 2026 a 2029. Al día de hoy todavía no tenemos claro cuál va a ser el presupuesto de funcionamiento de la agencia y tampoco todavía podemos elaborar los planes de 2026 en adelante. En la situación de déficit que tiene la agencia, lo que hemos definido es que lo que no queremos recortar y lo que queremos mantener son las herramientas icónicas de la agencia, Sistema Nacional de Investigadores, Timbo, sistema de becas, fondos de investigación horizontales, los apoyos que damos a las empresas. Bien, y ahora vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Te adelanto, Mariana, que mañana va a seguir lloviendo, por lo menos es lo que dice el INUMET. Va a estar cubierto con precipitaciones y tormentas y durante la tarde-noche habrá una disminución de nubosidad con precipitaciones y probables tormentas, pero va a estar ventoso. La mínima para la próxima madrugada será de 9 grados, mientras que la máxima se va a ubicar en los 13 grados. Bien, y para el viernes mejora el panorama, como allí lo ven en pantalla. En la mañana estará claro y algo nuboso, con periodos de neblinas y bancos de niebla. En la tarde-noche, claro y algo nuboso. En relación a las temperaturas extremas, la máxima será de 14 grados y la mínima de 7 grados. Y esperemos que haya sol y que quienes van a ir de mañana a ver si efectivamente se cumple, que es así, ya se ha comprobado, bueno, pueden verlo justamente sobre la avenida 18 de Julio. Nosotros nos vamos. Nos vamos. Quédense en la pantalla de TV Ciudad, del lado B, en Síntesis y mucho más. Y mucho más. Mañana vuelve MBD Noticias con su primera edición a las 8, luego la del mediodía a las 13 y a las 18:30 estaremos aquí con la edición central. Chau. Será hasta mañana.